Bienvenidos una vez más a las primeras jornadas de arqueología colombiana, resultados y debates recientes. Contamos ahora con la presencia de Eduardo Restrepo, antropólogo de la Universidad de Antioquia, magíster de antropología de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, y doctor en antropología con énfasis en estudios culturales de la Universidad de Carolina del Norte. Actualmente, director del Departamento de Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo espero que esta conversación sea una posibilidad de diálogo y de intercambio de ideas. En general yo hago presentaciones de manera oral sin leer, pero en esta ocasión tenía tantas ganas de escribir que me puse a escribir y no quiero perder la escritura que hice para compartirla con ustedes. La idea es, yo voy a leer y me encantaría que después conversáramos sobre las cosas que yo estoy planteando. La presentación la titulé El espectro boasiano de las cuatro ramas entre comillas. El subtítulo es Antropología y sentido común disciplinario en Colombia. Empiezo con un epígrafe de Stocking. El epígrafe dice: el contenido de la antropología entre comillas ha variado considerablemente en distintas épocas y lugares. Cierro comillas. Primer subtítulo: Al otro lado de la montaña. Después de décadas de labores, una de las enseñanzas de la antropología que nos ha legado es que las prácticas culturales varían grandemente de un lugar a otro, de una población a otra. Lo que en un lado de la montaña constituye una práctica de etiqueta y de gran respetabilidad, en el otro lado de la montaña puede significar de mofa o incluso una franca expresión de vulgaridad. Lo que en un lado es central y organizador de subjetividades y prestigio, en el otro lado puede ser marginal o inexistente. La formación y el proyecto antropológico se han articulado en torno a la comprensión de las implicaciones de estas diferencias que constituyen lo cultural. Esta enseñanza de la antropología sobre las diferencias culturales no es fácilmente aplicada por los antropólogos a su propia disciplina. Que los antropólogos al otro lado de la montaña hagan las cosas muy distintas, que pueden entender incluso la antropología de una manera sustancialmente diferente, parece no decirle nada a los antropólogos. Lo que los antropólogos suelen hacer muy bien cuando estudian a otras poblaciones, parece olvidárseles de golpe cuando vuelcan los ojos sobre su propia disciplina y sus prácticas. No parece existir nada más difícil de alcanzar que pedirles a los colegas que piensen antropológicamente a la antropología. Así, por ejemplo, cuando se les ofrece una mirada etnográfica de sus propias prácticas institucionales que desestabiliza las narrativas y representaciones que han aprendido como verdades de apuño en su lado de la montaña desde los más tempranos procesos de disciplinación, la reacción de muchos colegas suele ser una abierta denegación en defensa de sus certezas y sentido común disciplinario. Cuando se invita a los antropólogos a que tornen su mirada antropológica sobre sí mismos, sobre sus prácticas, relaciones y discursos, es sorprendente cuánto rechazo y denegación puede producirse. Invitarles a que reconozcan cuán diferentes son las poblaciones antropológicas que habitan al otro lado de la montaña y que de este reconocimiento puedan extrañarse de lo que han venido asumiendo como sus más preciados imaginarios, genera un particular escozor, sobre todo en ciertos guardianes de la tradición y algunas autoridades respetadas. Otro subtítulo: El espectro boasiano y las antropologías del mundo. En este lado de la montaña, entre los antropólogos en Colombia, se ha instaurado como sentido común disciplinario lo que me gustaría denominar el espectro boasiano. Ese espectro, nacido en un contexto histórico particular, ha naturalizado la idea que la antropología es una disciplina constituida por cuatro ramas: la antropología social o cultural, la arqueología, la bioantropología o antropología física o antropología biológica, y la lingüística, o también como se la llama, etnolingüística o lingüística antropológica. Hasta hace muy pocos años era una idea absolutamente dominante. En la actualidad, con el nacimiento de nuevos programas y con el posicionamiento de nuevas generaciones de antropólogos, esta idea ha sido puntualmente confrontada,
pero sin lugar a dudas conserva una posición hegemónica. A otros lados de la montaña, sin embargo, este espectro boasiano como idea de las 4 ramas no constituyó la disciplina antropológica. En Francia o Inglaterra, para hablar de 2 de las más visibles antropologías metropolitanas, como las llama Cardoso, o originarias, como las denomina Esteban Cros, esa idea de que la antropología estaba necesariamente compuesta por estas 4 ramas no configuró el campo disciplinario. En esos 2 destacados lados de la montaña, considerar a la arqueología, o entre paréntesis, o la bioantropología o la lingüística, como rama o subcampo de la antropología, no parece hacer parte del sentido común disciplinario. Simplemente para un antropólogo de la UK, del Reino Unido, o para un etnólogo en Francia, en su sentido común disciplinario, los arqueólogos no son antropólogos y los antropólogos no son arqueólogos. Esta pluralidad en las antropologías metropolitanas originarias, antes que de una antropología única y fundada en el modelo de las 4 ramas, es indicada por el antropólogo catalán Josep Llovera en los siguientes términos. Cito, abro cita: en los Estados Unidos, por ejemplo, el término anthropology se refiere a una amplísima disciplina que integra tanto el estudio biológico como el estudio social del hombre, incluyendo lingüística y arqueología. En Francia, la palabra, yo no sé francés, anthropology, es a menudo entendida en su sentido biológico, mientras que en Alemania, en alemán, anthropologie, tiene todavía un fuerte sabor filosófico. En el Reino Unido, anthropology se confunde prácticamente con social anthropology, es decir, con la dimensión social de la disciplina, aproximadamente, subrayado, lo que los norteamericanos denominan cultural anthropology y los franceses ethnology y los animales etnología en alemán. Por su parte, la palabra inglesa ethnology no existe prácticamente en el vocabulario antropológico del Reino Unido, mientras que en los Estados Unidos connota estudios de reconstrucción histórica. Cierro la cita de Llovera. Esta manera de entender la disciplina por fuera del espectro boasiano no es única de estas antropologías metropolitanas. En Brasil, en China, en Argentina o en Sudáfrica, tampoco se ordenan a menudo las formaciones y prácticas profesionales de los antropólogos desde este modelo de las 4 ramas que para un antropólogo en Colombia parece tan evidente y natural. Es más, donde hiciéramos un balance de los establecimientos antropológicos en el mundo, es mucho más común encontrar que este modelo de las 4 ramas no es el que defina el sentido común disciplinario. Para la mayoría de los establecimientos antropológicos del mundo, la arqueología no es subsumida en la antropología del modelo de las 4 ramas, ni la formación de antropólogos supone arqueología. Por lo tanto, para las subjetividades y el sentido común disciplinario de esos establecimientos, no se espera que la arqueología se encuentre ligada a esta disciplina. Desde su perspectiva, el enunciado de que la arqueología es una rama de la antropología no hace ningún sentido. Produce la misma extrañeza que entre los antropólogos en Colombia genera la naturalización de la relación entre antropología y arqueología. Las razones históricas por las cuales en Colombia este modelo devino sentido común disciplinario se remontan al particular proceso de institucionalización, donde la influencia estadounidense, incluso a través del etnólogo francés Paul Rivet, quien prefería hablar de etnología a antropología, ha tenido un gran peso. Este peso no es una cuestión del pasado que se ha reproducido por la simple inercia institucional y epistemológica, sino que se ha acrecentado en el presente con la particular geopolítica del conocimiento que estructura el sistema mundo de la antropología, donde las concepciones dominantes de la antropología estadounidense se imponen con gran fuerza. Como lo ha mostrado el reconocido historiador George Stocking, el modelo de las 4 ramas de la disciplina antropológica se remonta a Franz Boas. Este legajo sagrado, como lo llama Stocking, emerge a comienzos del siglo XX, como el resultado, abro comillas, de una fusión imperfecta de 4 modos de investigar que difieren en sus orígenes históricos y en sus planteamientos epistemológicos, incluyendo no solo la historia natural, la filología, la filosofía moral, sino también la afición por las antigüedades. Cierro la cita de Stocking.
Así, para 1904, argumentaba Stocking que el dominio del conocimiento de la antropología, así para 1904, Boas argumentaba que el dominio del conocimiento de la antropología incluía, abro comillas, la historia biológica de la humanidad en todas sus variantes, la lingüística aplicada a los pueblos sin lenguaje escrito, la etnología de los pueblos sin registros históricos y la arqueología prehistórica. Boas, citado en Stocking. Este es el origen del espectro boasiano que ha marcado definitivamente el establecimiento antropológico estadounidense, así como a los establecimientos antropológicos periféricos en los cuales aquel ha tenido una particular impronta. Ahora bien, en las últimas décadas, el espectro boasiano asociado al establecimiento estadounidense ha entrado en dos procesos contradictorios que ha complejizado la inicial imagen de las diferentes antropologías del mundo. Por un lado, en los Estados Unidos, el modelo de las 4 ramas ha sido cuestionado con la división de los departamentos o ha sido inscrito en una narrativa que poco o nada tiene que ver con los perfiles profesionales de los antropólogos concretos que han tenido a especializarse en alguna de las ramas. Como lo anotaba Clifford Geertz, este espectro boasiano puede operar en el establecimiento antropológico estadounidense como una especie de mito, al que se le hace una venia ritual, pero que en la práctica no tiene un real alcance en cuanto a las prácticas. Y cito a Clifford Geertz, abro comillas, las 4 ramas hace de la antropología una especie de holding, como de amarre. Para empezar, la idea de las 4 ramas tiene algo de mito y tienes que seguir manteniendo los mitos porque los hechos continúan rompiendo este tipo de ideas. Ahora ya hay bastantes departamentos que no hacen mucho más que dar tributo, pero de boca, a la idea de las 4 ramas, e incluso donde se practica es un poco irreal, simplemente hay 4 pequeños departamentos dentro de uno más grande. Cierra comillas la cita de Clifford Geertz. En mi propia experiencia de formación doctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, recuerdo cómo los profesores insistían en sus narrativas en la importancia de las 4 ramas como un rasgo distintivo de la disciplina y no permitían, bajo ningún argumento, que un estudiante no tomara los cursos obligatorios diseñados desde este modelo. Durante el primer año, sin importar los intereses o trayectorias de los estudiantes, los cursos obligatorios incluían este espectro por lo cual todos debíamos tomar clases de arqueología y bioantropología, al igual que de antropología cultural. No obstante esta narrativa, no existía ningún profesor que en su práctica incluyera el modelo de las 4 ramas. Los arqueólogos y los antropólogos culturales existían en mundos prácticamente separados, tenían lenguajes, autores, estilos, horizontes y problemáticas que nunca se cruzaban, a pesar de que predicaban a pie puntilla el enfoque holístico, esa es otra palabra maravillosa, holístico del legado sagrado de la disciplina. El otro proceso que tiene que ver con la creciente influencia del sentido común disciplinario del establecimiento antropológico estadounidense en otros establecimientos antropológicos del mundo, lo cual ha significado que cada vez se encuentre con mayor frecuencia este espectro recorriendo el mundo de las antropologías. Sobre este mismo proceso, Stocking escribía, hay una parte histórica y termino con la parte de la cita que es más relevante. En el continente europeo, las tradiciones separadas continuaron durante largo tiempo, a pesar de que en las últimas décadas las terminologías angloamericanas y sus modelos de organización han sido cada vez más influyentes en la Europa continental, tal como antes lo fueron en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, como lo han mostrado los trabajos de Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar, en el sistema mundo de la antropología, a partir de una serie de dispositivos y de prácticas, se entablan una serie de relaciones de poder que definen asimetrías y visibilidades diferenciales entre antropologías y antropólogos en el mundo, con el efecto de una cada vez mayor hegemonía en articular el sentido común disciplinario de la antropología estadounidense y su espectro boasiano. Otro subtítulo, Antropología y Arqueología en Colombia. Aunque nos guste o no, vuelvo a leer esa parte, aunque nos guste o no, es un hecho empírico que el maridaje de la antropología y la arqueología, apelando al espectro boasiano y su modelo de las 4 ramas,
no ha definido ni define a la antropología en todos los contextos. Así entonces, la insistencia en el maridaje de la arqueología y la antropología en Colombia debe ser examinado como una articulación histórica particular que responde a las relaciones de subordinación y de identificación de las élites antropológicas del país con ciertos cánones disciplinarios, donde el modelo boasiano-estadounidense de las 4 ramas ha sido central. No son estos los tiempos donde podamos impunemente apelar a la inercia institucional ni a la autoridad de la tradición de que así han sido las cosas para mantener al margen de la discusión la relación entre arqueología y antropología que se ha consolidado como el sentido común disciplinario en Colombia. Dadas las transformaciones que se suceden en el establecimiento antropológico en Colombia, las cuales han definido de formas inusitadas las prácticas y retos de nuestra labor formativa y profesional, estamos en mora de examinar seriamente la relevancia de mantener o no esta histórica relación entre arqueología y antropología. Soy perfectamente consciente de los escozores y sensibilidades que este tipo de preguntas producen entre los guardianes del establecimiento en general y entre los arqueólogos en particular. Invitar a la reflexión sobre cómo hemos construido nuestro sentido común disciplinario, sobre sus efectos y sobre si es posible imaginarnos de otra manera, es cuestionar las certezas de la inercia institucional y las sedimentaciones de múltiples intereses. No es un asunto simplemente epistémico o pedagógico, sino también político y ético. Sin lugar a dudas, tiene implicaciones sobre los más prosaicos aspectos de intereses económicos, como los más densos ámbitos de los afectos y las subjetividades. Otro subtítulo: la simetría en la relación entre arqueología y antropología. No son pocas las veces que uno escucha de la voz de algunos arqueólogos el enunciado de que la arqueología es antropología o no es nada. Lo que se pretende argumentar con ello es que para un arqueólogo las teorías y problemáticas antropológicas son fundamentales. Sin ellas, reconocen algunos, la arqueología correría el riesgo de no ser más que pura y simple, entre comillas, tiestología, es decir, un rescate, registro y clasificación de restos cerámicos, óseos o líticos. Eso es lo que dicen los arqueólogos cuando argumentan que la arqueología es antropología o no es nada, y ese no es nada es tiestología. Aunque no son pocos los arqueólogos que en su labor parecen reposar cómodamente a algo cercano de esta tiestología, la gran mayoría está de acuerdo que para los arqueólogos es pertinente conocer los debates y teorías de lo social y lo cultural de los antropólogos. Más aún, podríamos incluso señalar que ante la bonanza de la arqueología de rescate, de salvamento o por contrato, la perspectiva crítica de la antropología sería más que indispensable para problematizar muchas de las prácticas que entablan una serie de relaciones de poder, que se adelantan por parte de no pocos arqueólogos apuntalados en el marco jurídico vigente. En suma, estoy totalmente de acuerdo con la relevancia de la antropología para los arqueólogos, que la arqueología es antropología o no es nada. Considero además que algunos de los problemas que uno puede identificar hoy en la práctica arqueológica demandan mucha más formación antropológica de la que se suele evidenciar. Ahora bien, no se escucha fácilmente el enunciado de que la antropología es arqueología o no es nada. Ni siquiera los defensores más acérrimos de la pertinencia del maridaje entre arqueología y antropología argumentarían la absoluta necesidad de apelar a la arqueología, para resolver el grueso de los problemas que los antropólogos se plantean. Sin duda, en ciertas preguntas, una perspectiva arqueológica y sus contribuciones teóricas pueden llegar a ser cruciales, pero de esto no se sigue que esta perspectiva es indispensable en la mayoría de los casos para las elaboraciones de los antropólogos. Para la labor investigativa, entonces, no se puede argumentar una simetría en la relación entre arqueología y antropología. Los arqueólogos dependen más de las elaboraciones teóricas derivadas de la antropología
que los antropólogos de las que son resultados de la arqueología. Por lo tanto, si se analizan los artículos y libros publicados por arqueólogos y antropólogos en Colombia, esto puede ser demostrado, o sea, no es un enunciado teórico, sino es un asunto empírico que lo podemos cuantificar. Las publicaciones arqueológicas oscilan entre las que reposan en la tiestología, sigo con ese asunto, esto es, en sus detalladas descripciones sobre el estilo y la característica de los restos cerámicos hallados y la reproducción de fotografías o dibujos de los mismos, y las que se formulan problemas de investigación que suponen teoría antropológica o disciplinas cercanas, como la historia o la geografía, y desde la cual el registro arqueológico adquiere sentido. En contraste, solo un puñado de publicaciones y trabajo de grado de los antropólogos apelan al conocimiento de discusiones arqueológicas para la elaboración de sus preguntas. Esto se ha profundizado aún más desde los años 90, cuando la ecuación de antropología y estudios de poblaciones indígenas se problematizó de tal manera que, desde la academia, hoy son relativamente minoritarias las investigaciones antropológicas que abordan las poblaciones indígenas. O sea, en la Javeriana uno no se encuentra una tesis de alguien que trabaje poblaciones indígenas. En la Nacional, una vez una chica la encontré yo por allá en la Universidad del Magdalena diciéndome que se había ido a estudiar allá porque en la Nacional ella se quería trabajar una tesis con los Wiwa, y en la Nacional todos sus compañeros se burlaban de que ella iba a trabajar con los Wiwa, entonces le tocó irse para la Universidad del Magdalena. O sea, esa relación entre antropología y estudios de poblaciones indígenas en la academia, no en la burocracia estatal o en el mercado, en la academia es muy marginal. A partir de la práctica investigativa de arqueólogos y antropólogos, evidenciada en sus publicaciones y trabajos de grados, se puede concluir que los arqueólogos pueden ser más propensos a incorporar elaboraciones provenientes de la antropología, mientras que los antropólogos rara vez lo hacen con la arqueología. En la antropología de las burocracias o en la antropología de la modernidad, por poner solo dos ejemplos, no es fácil encontrar estudios concretos con apelaciones a las contribuciones de la arqueología. En algunos casos, como en mi propio estudio de la etnización de poblaciones negras en Colombia, la arqueología no tiene ningún lugar, y si hipotéticamente apareciera, solo sería el del análisis de las formaciones subjetivas y las subjetividades políticas que algunas organizaciones movilizaran desde las narrativas de tradicionalidad o especificidad con base en el registro arqueológico, pero no la arqueología misma, sino la narrativa y la representación con base en los efectos de verdad de la arqueología. Antes que la arqueología, las elaboraciones conceptuales y las fundamentaciones empíricas que configuran gran parte de las investigaciones de los antropólogos hoy en Colombia provienen de la historia, la sociología y los estudios culturales. Eso es un asunto que podemos mirarlo empíricamente. No obstante, esta relevancia de la sociología, la historia y los estudios culturales, entonces, no obstante esta relevancia, a nadie se le ocurriría considerar que la sociología, la historia o los estudios culturales son ramas de la antropología. Esto no quiere decir que la arqueología carezca de relevancia para los antropólogos o para la antropología social y cultural. Mi argumento es que el tipo de problemas teóricos y empíricos en los cuales se enfoca el grueso de la antropología académica en el país, en lugar de los aportes arqueológicos, son más bien marginales, por no decir que inexistentes. Otro subtítulo, relevancia pedagógica. Con la fundación de los 4 departamentos pioneros de antropología en el país, hace ya más de 5 décadas, realmente, la formación antropológica se predicaba en el modelo de las 4 ramas y los cursos de arqueología hacían parte, con mayor o menor intensidad, de los diversos programas. Así, a finales de los años 80 y principios de los 90, en la Universidad de Antioquia, aquí veo 2 profesores de esa época, 2, 3 profesores de esa época, era obligatorio para cualquier estudiante de antropología cursar y aprobar una serie de clases de arqueología o asociadas con arqueología, como las prehistorias, dictada en su mayor parte por arqueólogos. No obstante, no solamente se requería aprobar estos cursos teóricos, sino que se contaba con una práctica de arqueología que involucraba la implementación de técnicas de excavación y con mayor o menor profundidad, dependiendo del profesor, de interpretación del registro arqueológico. La arqueología era una de las líneas de formación básica compartida por antropólogos y arqueólogos, para que después del 6º semestre
cada quien tomara clases más orientadas a sus particulares intereses. No todas las ramas de la antropología, sin embargo, se encontraban en el mismo lugar en términos de presencia y de recursos. La arqueología y la antropología social o cultural eran las dos ramas más visibles y las que en realidad estructuraban el currículo. La antropología física, así se llamaba por aquel entonces, no bioantropología o antropología biológica, se reducía a 2 cursos en los primeros semestres, al igual que la lingüística. No era una época donde existían los posgrados de antropología en el país y la formación de unos y otros se hacía en el pregrado. Era una época donde solo pensar que la arqueología y la antropología podrían suponer programas separados sin un extenso y desgastante núcleo compartido era una intolerable herejía que ameritaba el más abierto rechazo. Aunque se han dado cambios en algunos de estos departamentos pioneros, el modelo de las 4 ramas se mantiene aún como horizonte pedagógico deseable para la formación antropológica en sus pregrados. Solo con la aparición de programas de antropología como los de la Universidad Javeriana, el Rosario y el Externado, el de antropología, en Bogotá, el ICES en Cali y la Uniclaretiana en Quibdó, se han implementado currículos donde la arqueología no es vista como uno de los componentes de la formación antropológica y una opción de desempeño profesional de sus egresados. No obstante, de los 8 nuevos programas, 3 se ascriben en su formación disciplinaria desde el modelo de las 4 ramas. La Universidad de Caldas en Manizales, la Universidad Magdalena en Santa Marta, la Universidad Antonio José Camacho en Cali. Así, 2 de los primeros nuevos programas, la de Caldas y la de Magdalena, fueron diseñados desde el espectro boasiano. Cuando la Universidad Javeriana se atrevió a plantear por primera vez un programa de antropología sin apelar al sagrado sentido común disciplinario de las 4 ramas, la reacción entre los evaluadores, que está por escrito, es maravillosa esas reacciones, y los colegas, incluyó una gradiente de posiciones encontradas en la que primaba el escándalo y el rechazo. A pesar de la ya existencia consolidada en el país de 5 programas de antropología que no operan desde el modelo de las 4 ramas y un programa de arqueología como este de acá, en la gran mayoría de pregrados del país, la formación del antropólogo incluye con mayor o menor intensidad tomar clases de arqueología y para los arqueólogos implica inscribirse en un programa de antropología. El cuerpo docente de estos departamentos, por lo tanto, supone no solo antropólogos sociales o culturales, sino también un buen número de arqueólogos y más marginalmente de bioantropólogos y lingüistas. Ahora bien, en términos pedagógicos, la pregunta no es si es posible formar antropólogos sin tener que inscribirlos en el espectro boasiano de las 4 ramas. Es un hecho empíricamente constatable que en muchas partes del mundo, como lo anotamos antes, eso ha pasado y es también una verdad de apuño en lo que está pasando con algunos programas en nuestro país. Por lo tanto, la arqueología imaginada como rama de la antropología no es necesaria para formar antropólogos. La pregunta sería, por el contrario, ¿qué pierden o ganan los antropólogos que se forman en el modelo de las 4 ramas con respecto a otros colegas que no lo han hecho? Mi argumento es que es bien poco lo que ganan y mucho lo que pierden. Desde la experiencia de acercarme a la arqueología como la que ofrece haber estudiado en un programa de antropología convencional como el de la Universidad de Antioquia, incluso después de haber sido monitor del Museo Universitario y de haberme adentrado en los laberintos de la tipologización cerámica y luego de haber estudiado una maestría y doctorado en un departamento de estudios, en un departamento en Estados Unidos que tenía como uno de sus componentes centrales en los cursos obligatorios a la arqueología, puedo honestamente decirles que es muy marginal la relevancia de tal formación en el conocimiento arqueológico para mi práctica antropológica. Durante años le he preguntado a colegas antropólogos de diferentes generaciones y trayectorias que han compartido la experiencia de formarse bajo el espectro boasiano, encontrando solo unos pocos que consideran retrospectivamente que su formación en arqueología fue indispensable.
todos ellos, todos los que dijeron que sí, que son más bien poquitos, operan muy cerca de la antropología como indiología. Eso es una conversación que tuvimos para allá en los 90, a mediados de los 90. El problema, pues eso de la indiología no es el estudio de poblaciones indígenas, sino un enfoque particular de producción de la otredad como una diferencia radical. El problema no es que la formación de la arqueología pueda llegar a ser poco o nada relevante para los futuros antropólogos, sino que tal formación supone que los recursos y tiempos dedicados a tal formación no son orientados a recursos y tiempos en aprender en otras áreas del conocimiento o profundizar en problemáticas antropológicas que son mucho más relevantes. Por ejemplo, una mejor formación en geografía, en sociología o en historia, así como en estudios de género, ecología política o estudios culturales, tiene que sacrificarse o reducirse en los programas que hacen énfasis en los cursos de arqueología durante varios semestres, para no hablar de los de bioantropología y lingüística. Entonces, esa es una idea ahí. En estos programas no suelen perder los estudiantes que están interesados en su ejercicio profesional en la antropología, sino también los arqueólogos mismos. Al tratar a la arqueología como una rama dependiente de la antropología, los arqueólogos tienen la gran ventaja de formarse con antropólogos y de seguir gran parte de sus cursos, debates y teorías. No obstante, también pierden al tener muy poco espacio en la malla curricular para abordar con suficiente detenimiento problemáticas de orden teórico y técnico que se derivan tanto de las tradiciones arqueológicas como de otras disciplinas en clave más de sus propios intereses. En suma, mantener el espectro boasiano de la formación no es relevante ni para los antropólogos ni para los arqueólogos. Considero que es más pertinente pensar en carreras independientes donde los arqueólogos puedan asumir la arqueología como una disciplina no subsumida o subordinada a la antropología, sino en condiciones de igualdad. Esto no quiere decir que la carrera de arqueología se desentendería de la formación antropológica, sino que antes bien la potenciaría a la luz de sus especificidades. Para los antropólogos tampoco significaría que no se vieran la arqueología, pero ya más en clave de sus preguntas antropológicas. Otra de las ventajas de esta separación es que los departamentos de antropología podrían potenciar sus esfuerzos investigativos, su personal docente y sus recursos económicos hacia la profundización de la antropología y a pensar la interdisciplinaridad estratégicamente. El costo de tener que contar con laboratorios de arqueología, cuando no de bioantropología, de mucha parte de los docentes como arqueólogos, se podría orientar a catalizar la labor antropológica. Por su parte, un departamento de arqueología se pensaría en el manejo, un departamento de arqueología se pensaría en el manejo de sus recursos docentes y bibliografía especializada y demás de una forma mucho más explícita que tener que hacerlo en un contexto donde algunos colegas no entienden o son francamente reacios a su labor e intereses. Bueno, aquí tengo una parte que no redacté, no alcancé a redactar, lo de la relevancia profesional. Voy a decirles solo una de las ideas centrales ahí, es que muchos antropólogos que nunca se interesaron en arqueología, una vez se gradúan, les da por ser arqueólogos precisamente cuando tienen oportunidades de mercado, y me parece que eso es un problema grave que ustedes tienen que enfrentar. Entonces yo creo que la separación de la arqueología y la antropología también tiene una relevancia profesional en ese sentido. Bueno, y hay otro par de cositas ahí. Conclusiones, para que discutamos. Espero que bien duro. Conclusiones. Mi argumento ha sido que el espectro boasiano es una articulación histórica arbitraria de una forma de entender la antropología, por lo que antropología y arqueología no necesariamente se constituyen mutuamente. También he argumentado la asimétrica relación entre la relevancia de un campo para el otro, y que si bien podemos estar de acuerdo en que la arqueología es antropología o no es, esto no significa que la antropología sea necesariamente arqueología. He argumentado además que no es pertinente mantener el espectro boasiano como el horizonte formativo de antropólogos y arqueólogos. Por lo tanto, es a todas luces relevante que florezcan departamentos y carreras de antropología y arqueología de forma independiente. Que la arqueología sea imaginada como una rama de la antropología requiere ser historizada y problematizada.
Es un momento de desatarla de esta limitación y al tiempo de liberar a la antropología de unos pesos y anclajes que también la socavan. En suma, escuchen esto, la arqueología constituye una disciplina por sí misma, con una serie de problemáticas conceptuales y metodológicas específicas que no tienen que subsumirse ni pedirle permiso al manto de la antropología. Su relación habría que imaginarla en términos de interdisciplinariedad, no de una jerarquización obligada a partir del espectro boasiano. O sea, hay que conversar de tú a tú, no como una rama de… En Colombia, atreverse a poner en cuestión este modelo boasiano de las 4 ramas ha sido una herejía que se paga con la hoguera de miradas y cuerpos desencajados, algunos de los cuales tratan de hacer entrar en cordura con mayor o menor vehemencia al insensato. Lo curioso es que lo que constituye una herejía en este lado de la montaña es el sentido común disciplinario en el grueso de los establecimientos antropológicos del mundo. Debemos todos, arqueólogos y antropólogos, aprender de esta gran enseñanza de la antropología para abrir nuestros imaginarios teóricos y políticos a los inusitados retos que enfrentamos. Bueno, entonces ya es lo que el texto y vamos a la conversación, discusión. Ya me estoy sintiendo más amable, así que vamos a tener 20 minutos de preguntas y participaciones. ¿Para ambas? Bueno, entonces serían 10 más o menos. Listo. ¿Qué preguntas debería tener la arqueología para tener un campo común con la antropología que ahorita se está desarrollando en las facultades? ¿Respondo de a una o hacemos de una? Bueno, a mí me parece que uno de los elementos fundamentales que constituyen a los antropólogos en Colombia hoy, y cuando esté hablando aquí de antropólogos me estoy refiriendo a los sociales o culturales, eso es otra conversación, es el análisis crítico del poder y de sus propias prácticas. Yo creo que un terreno donde podríamos converger arqueólogos y antropólogos es pensar las prácticas de gestión, producción y control de la diferencia. O sea, por ejemplo, en antropología nosotros tenemos una lectura muy crítica de la patrimonialización. Entonces, la patrimonialización es toda una tecnología de poder y de dominación. O, por ejemplo, desde la antropología nosotros no pensamos que lo indígena es un hecho de la naturaleza. Entonces, igual ahí podríamos confluir que el registro arqueológico no es un hecho de la naturaleza, sino un producto de la mirada de los arqueólogos. Y cómo eso se conecta con políticas públicas, con el Estado, etcétera, etcétera, pero desde una mirada crítica. O sea, no es simplemente hacerle la tarea al Estado y al mercado, donde confluiríamos, pienso yo, y aquí yo estoy hablando de la antropología académica, yo creo que hay que diferenciar la antropología académica de la antropología más, y no es una jerarquía, sino son tipos de problemas distintos. Entonces lo que nos convocaría o nos juntaría serían una serie de discusiones sobre el poder, sobre la subjetividad, sobre la desnaturalización de los sentidos y los imaginarios sociales. En ese punto podríamos confluir bastante, por ejemplo, pensar los museos como dispositivos de dominación, de relatos de nación, de establecimiento de dominación de ciertas ideas de nación, o pensar cómo opera el registro arqueológico en la legitimación de la idea de colombianidad. Ahí pudiéramos confluir un montón, pero mientras ustedes, por ejemplo, estén pensando que el registro arqueológico es de verdad y que eso tiene que ver con la nación y que eso es muy importante, yo creo que ahí no habría posibilidad de conversar críticamente entre antropólogos y arqueólogos. Bueno, yo quería recoger una de las charlas anteriores de Gamboa
que también se refiere un poco a ese debate que tú incorporas en la sesión final. Yo hacía una precisión diciendo que una de las cuestiones características de la historia del proceso de la arqueología es que arranca con arqueología histórico-cultural, que significa vínculos entre los hallazgos y las leyendas griegas o egipcias, etcétera, que es la arqueología que se hizo en Europa hasta finales del siglo XIX. En 1908, con el Instituto de Paleontología Humana se crea la arqueología científica, que es la que legitima de alguna manera la tiestología de la que hablabas. Pero no solo la tiestología, porque no había tiestología, es para el Paleolítico Superior, o sea que se está dedicada al lítico, a la geología y a la paleontología humana. Y de allí se derivan todas las, se derivan todos los temas con respecto a las tipologías y a las cronologías y a las tipologías estilísticas que luego heredamos para las tiestologías, ¿sí? Eso es absolutamente incompatible con la arqueología histórico-cultural. Es decir, por dos razones. Porque existía en Europa una reacción frente al trabajo de Marx, del papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, y a la idea de que ese proceso histórico había dado una cantidad de preocupaciones para la aristocracia francesa que había sido ya aniquilada en la Revolución Francesa y que quería una segunda oportunidad sobre la tierra y la hizo con el príncipe de Mónaco en el Instituto de Paleontología Humana, que no es cualquier sitio apolítico, sino que tiene una intención expresa. Eso nunca lo entendimos en Colombia suficientemente, que había ya una intención en esa llamada arqueología científica, que se dedica al Paleolítico Superior y al Neolítico, por supuesto. Cuando llega ese proceso a Colombia, es muy curioso porque se supone que llega la prehistoria, pero llega combinada con la antropología, lo cual desde el punto de vista de los desarrollos internacionales sería absolutamente, tal y como lo dije, incompatible. Así que me parece que una de las cosas más interesantes es lo que tú sugieres, de estudiar esas dinámicas históricas de esos procesos, porque yo nunca he entendido por qué los antropólogos también toman cursitos de arqueología y también toman cursitos de antropología, pero al final, y ya lo designas tú por cuestiones laborales y profesionales, es como mi mamá cuando me decía, no solo estudie una cosa, estudie varias porque no saben qué se va a emplear, más o menos así. Pero desde el punto de vista metodológico eso es una confusión. Y ético también. Sí, por supuesto. Si yo no sé hacer algo, ¿cómo me pongo a hacer algo? Pero la preocupación nuestra es la que ya solicitamos a la sociedad, a la asociación, es que ese tema habría que seguirlo discutiendo por pedacitos, con mucho detalle, con mucho pormenor, e ir reconstruyendo eso que intentó hacer Karl Langebeck en la historia de la arqueología, que hizo Trigger en Europa, y hacernos una nueva versión sobre esos procesos que no son realmente claros. Porque, por ejemplo, yo lo dije en mi presentación, el arte rupestre no es considerado un tema de la arqueología, sino hasta hace, si acaso, unos 3 años, en donde nos citan a una reunión para hablar del tema. Y el registro arqueológico del arte rupestre se convierte más en un asunto turístico que en un asunto del registro arqueológico riguroso, como lo hace una persona que hace una excavación, no se considera serio. La pregunta es, ¿por qué en la historia de Colombia los temas del lenguaje indígena y de los pensamientos indígenas y de las elaboraciones intelectuales no son considerados temas, más sí la cerámica, lo lítico y los sistemas de poblamiento, el sistema de los patrones de vivienda, sí, todo lo económico, social y político que viene de una tradición sociológica, pero los temas del lenguaje y del pensamiento no? Muy curioso, ¿no? Miren, yo hago la aclaración de tiestología, es lo que algunos amigos arqueólogos, como el Franz Flores Fulla, que no está por aquí, se refiere a la labor de otros cuando no es orientada por cuestiones antropológicas, científicas, etcétera. No es mi expresión, sino que es el vocabulario que algunos utilizan para desmarcarse de una labor arqueológica que consideran menor con respecto a una labor arqueológica que ellos consideran epistémicamente más válida, y creo que tú has dado en la primera parte de tu introducción el porqué de esa cosa. Entonces, con respecto a tu pregunta, yo tengo 2 términos para
responderla. Una se llama colonialidad del saber, y esto tiene que ver con las teorías poscoloniales, el giro decolonial, de que hay algunas temáticas y algunas prácticas y algunos estilos de conocimiento que son más valorados que otros conocimientos que incluso aparecen como no conocimiento, como ignorancia o son invisibilizados. Tiene que ver entonces con esa idea de colonialidad del saber y con la idea de que las políticas del conocer son también unas políticas de la ignorancia. Entonces, esa es una categoría que nos puede servir para entender por qué eso. Ahora, lo otro es el Pierre Bourdieu, que es una maravilla y nos explica la noción de campo y de cómo ciertos objetos dentro de un campo adquieren una valoración dependiendo del capital simbólico que se moviliza con respecto a esos objetos. Y eso tiene que ver con luchas concretas de cómo está estructurado el campo. Entonces, a mí no me sorprende que haya unos objetos de primera y otros ni siquiera objetos, nada incluso digno de ser pensado en algunos momentos, porque eso pasa en todas, digamos, las configuraciones académicas, porque la academia tiene que ver con el poder y es un asunto de diferentes tipos de relaciones que se amarran de diferentes sentidos. Entonces, el hecho de que haya que el arte rupestre no encaje dentro de la arqueología canónica tiene que ver con cómo está configurado ese campo en un momento determinado, y está configurado de una manera y no de otra, no por culpa del Espíritu Santo, sino por procesos de hegemonización internas del campo que tiene que ver con relaciones internas, pero también con relaciones externas. O sea, haber estudiado en algunas universidades con algunos arqueólogos del mundo hace que tengas más capital simbólico que otros, y seas más científico que otros, y seas más importante que otros. Bueno, más o menos por ahí. Buenas tardes. Yo lo que veo es que de todos modos, desde el momento en que planteas lo que dices, ya se nota muy bien que ya tienes una posición. Pero claro, tú no tienes una. Esa posición, como la planteas, es que ya hay una división y que ya arqueología no es una antropología, porque desde que lo planteas dices, ¿la arqueología es antropología o no lo es? Y después lo desarrollas como desde las 4 ramas, ¿sí? Y entonces la antropología se vuelve antropología cultural. Das ideas de ese fraccionamiento, ¿sí? Y pones ejemplos como el de la Universidad del Externado con la carrera de arqueología, cuando, bueno, desde mi posición yo veo en cuanto a esta carrera de arqueología que supuestamente no está pensada desde el modelo de Boas, que finalmente cuando escucho a los muchachos que estudian arqueología aquí, están viendo materias con los antropólogos. Entonces, al final de cuentas, están estudiando antropología, pienso yo, después me corregirá el profesor Socarrás, están estudiando antropología, pero les dan un título de arqueología. No veo cuál, ¿sí? En mi carrera de antropología, pues, por ejemplo, otra de las líneas, yo veía lingüística. Desde un momento veía que a mí no me interesaba eso, ¿sí? La diferencia, lo que ocurre cuando uno estudia antropología es que obviamente cada persona va a escoger un campo del saber por cuál irse, ¿sí? Y se va a interesar, y la carrera solo te va a dar unas herramientas. Posterior a la carrera tú vas a escoger y a meterte a más teoría antropológica, sea de la línea que sea. Como planteas la división, sí, o sea, un cambio de 50 años, como decías, haría que los grandes herederos de la antropología sean los culturales, ¿no? Como si la arqueología no, o si la lingüística no, o la antropología biológica, ¿sí? Entonces, lo que pienso es que la posición no está muy bien pensada, está sesgada porque ya está desde ese lado de la montaña. Muy buena tu pregunta porque me ayuda a clarificar cosas que de pronto no han estado claras en mi presentación. O sea, primero, todos tenemos una posición, y si ustedes suponen o imaginan que no tienen una posición, esa es la posición más jodida que hay. O sea, la neutralidad y la ausencia de posición es la posicionalidad más fuerte que hay. Entonces, sí, confieso mi pecado, yo tengo una posición y espero que tú también tengas una, ¿cierto? Porque la política y la ética tienen que ver con posiciones, ¿cierto? Entonces, sí tengo una posición. Ahora, ¿yo qué dije? Que
en muchas antropologías en el mundo en general, la arqueología no es antropología, no me lo inventé yo. Vaya, pregúntele a Malinowski si la antropología implica arqueología, va a decir que no. Vaya, pregúntele a Lévi-Strauss, va a decir que no. O sea, en Francia, eso no es que los franceses me comieron cuento a mí. En Francia, etnología no implica arqueología. En Brasil, tú vas a Brasil a estudiar antropología en Brasil y no, o sea, a un brasileño no se le cruza por la cabeza que antropología también implica arqueología. Entonces, yo dije, y les puedo demostrar empíricamente, o sea, es un asunto empírico, no un asunto de que yo les esté metiendo cuento, es en el grueso de las antropologías del mundo, porque están influenciadas fundamentalmente por la tradición alemana, francesa e inglesa, la antropología no es arqueología. O sea, lo estoy diciendo. Ahora, que aquí nosotros con la cabeza de avestruz pensemos que lo que nosotros experimentemos aquí es la antropología, es lo que yo estuve diciendo. Precisamente lo que nos ha enseñado la antropología es que nosotros debemos romper con el etnocentrismo. ¿Y qué es el etnocentrismo? Pensar que lo que nosotros hacemos es lo mejor y es la única manera de vivir. No, les traigo la noticia por si no la sabían. Arqueología no es antropología en el grueso de la historia de la disciplina antropológica, en diferentes partes del mundo. Si no sabían, pues les traigo esa buena noticia. Yo diría que es buena por mi posición. Ahora, aquí en Colombia, yo pienso que el espectro boasiano ha producido muchos efectos nefastos. Tú lo decías, uno entra a la carrera y uno ve las cosas y uno toma una decisión. ¿Y qué tal si tu carrera en la Nacional, por ejemplo, en vez de lingüística, antropología biológica, social y cultural y arqueología, te estuviera hablando de ecología política, geopolítica, otras cosas para que escojas, para que tu imaginación teórica vuele más allá de la pendejada de 4 ramas? Entonces vas a escoger otras cosas, entonces lo que está haciendo el programa cuando tú entras al programa no es mostrarte una antropología natural que tiene esas 4 cosas, sino que tiene que ver con el colonialismo intelectual del establecimiento antropológico colombiano que todavía no ha podido matar a Boas. En Estados Unidos, allá lo han matado en muchas partes, incluso lo decía yo en la presentación. Entonces sí, hay que escoger. Sí, yo quiero antropólogos y yo quiero antropólogos que, por ejemplo, sepan mucho más de teoría feminista. Yo quiero antropólogos que sepan mucho más de teoría del poder. ¿Y saben por qué no pueden ver más teoría del poder y teoría feminista? Porque están metidos en unos cursos de bioantropología, de lingüística y de arqueología. Ese es el argumento. Y los arqueólogos, por supuesto que con un programa de arqueología pueden ver clase con los antropólogos, es más, pueden traer mucha antropología a su formación, pero no va a ser una antropología en cualquier clave, sino una antropología que converse interdisciplinariamente con la antropología. Yo estoy abogando por la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad, si ustedes quieren, no con el asunto de que la arqueología es como una cosita ahí subsumida, menor, de una cosa mayor que es la antropología. Párense, ustedes no son una cosa menor de la antropología, son una disciplina con sus propias problemáticas, posiciones, y hay que dialogar interdisciplinariamente, no quedarse esperando que el papá antropología le diga a uno qué hacer y no hacer. Bueno, al respecto sí, yo quisiera señalar que sí, pues he escuchado a muchos colegas aquí en Colombia decir precisamente eso, que la arqueología es antropología o no es nada, y plantear ese modelo boasiano de los 4 pilares como algo indudable. Y también considerar que la influencia norteamericana se ha tomado el mundo, es más o menos la idea que hay, ¿no? Sin embargo, yo estudié arqueología en Europa, en España, y allá nunca vi eso. Es decir, la influencia norteamericana no existe, pues porque la arqueología se empezó a… Pues, y era un departamento de arqueología. Se originó allá, sí. O sea, eso es lo que yo estaba comentando. Sí, pero yo quiero contar un poco cómo es que funciona allá. Es decir, allá ese problema de los 4 pilares y de si nos rasgamos las vestiduras o no al respecto no existe, o sea, nadie piensa en eso, no existe.
eso le hace pensar a uno pues, que las cosas se pueden pensar de otro modo. Allí los arqueólogos son gente de distintas profesiones y la arqueología, se llega a ser arqueólogo mediante una maestría profesionalizante. En otras partes de Europa, los arqueólogos pues, vienen de carreras de arqueología que existen hace 50 años. Y la gente teóricamente trabaja entre sí pues, por afinidad con otras personas del viejo mundo, es decir, digamos los arqueólogos europeos se reúnen con los arqueólogos del norte de África, del Magreb, del Oriente Próximo, de la zona central de Asia y trabajan entre sí, los congresos, todo lo que se lee es como ese parche de gente y todos ellos trabajan de la misma manera. Por supuesto se leen los principales autores norteamericanos, eso sí, pero asimismo autores chinos o autores australianos. Y digamos lo de los 4 pilares u otros muchos pilares que uno podría considerar se integran a través de las problemáticas específicas. Por ejemplo, las personas que están haciendo arqueología, se puede llamar así, bueno, de la hominización, pues no les sirve de nada la etnolingüística, ¿no? Les sirve la antropología física mucho y la zooarqueología. Entonces esos 2 pilares los tienen muy fuertes y los tienen que o aprender o integrar equipos interdisciplinarios para poder hacer eso. Asimismo, las personas que están trabajando arqueología de América tienen una concepción que se puede parecer a la que tenemos nosotros acá, pero no es tan radical. Simplemente integran la etnolingüística, integran la arqueología física o integran la antropología cultural de poblaciones existentes afines a sus objetos de estudio, la integran, la aprenden a lo largo de años de estudiar o integran grupos interdisciplinarios para poder hacer ese trabajo y integran muchas otras ramas que no son solo esas 4, sino muchos otros pilares que dependen realmente del tipo de trabajo que están haciendo. Asimismo, por ejemplo, los arqueólogos en Australia también integran muchísimo la antropología cultural y la etnografía, porque pues realmente las comunidades allá son vivas, ¿no? Y entonces la gente de Europa que trabaja ese tipo de problemáticas allá integra eso, es decir, se integra lo que se necesita para la problemática, no hay un a priori tan fuerte como de pronto el que podríamos estar viendo nosotros aquí en Colombia. Entonces pues me parece interesante tu posición y pues yo la compartiría en el sentido de que sería bueno poder mirar qué más es necesario integrar y pues que digamos lo de que la arqueología tiene que ser antropología vista así, pues como esos 4 pilares, pues es bastante restrictivo a mi parecer. Incluso a mí me gustaría que quien quisiera hiciéramos una investigación de los resultados reales desde 1943 de ese maridaje y son muy poquitos y hemos socavado un montón de posibilidades de diálogos de antropólogos y de arqueólogos y de diálogos interdisciplinarios precisamente por ese espectro boasiano que es nuestro sentido común. A mí me parece que eso nosotros debemos planteárnoslo bastante fuerte y no lo estoy planteando desde un gesto de patrioterismo o chauvinismo disciplinario de que la antropología con la antropología y la arqueología con la arqueología y la sociología con la sociología, no, es formémonos desde nuestras problemáticas a la luz de diálogos interdisciplinarios y debates interdisciplinarios, pero tenemos que formarnos disciplinariamente porque uno no puede conversar auténticamente con otros si los otros son igual a lo que yo estoy pensando, o sea, eso de trabajar fundamentalmente las disciplinas para potenciar los diálogos interdisciplinarios es muy importante. Entonces, también estoy muy de acuerdo con eso y si uno va a Inglaterra igual y si uno va, dígame en el país que quieran, o sea, es muy poquito el país del mundo
donde pasa esto que pasa en Colombia, somos muy raros. Eduardo, sí, de todas maneras, o sea, a veces uno piensa que como Y ese fue uno de mis la profesores. historia se olvida, ¿no? Qué bueno volver a ver a Eduardo después de tantos años. No, hay que recordar cómo surge la Sociedad Colombiana de Arqueología y los congresos de arqueología, ¿cierto? Es decir, hay un interés de todas maneras disciplinar, pero a la vez de proyectarlo de otras formas. Claro. Y llegamos en el 98 con Cristóbal Géneco y todo, Carl y otro grupo, y la idea ¿cuál era? Poder asistir además al Congreso de Antropología sin estar en ponencias de arqueología, ¿cierto? Porque ese era un problema, que en el Congreso de Antropología era escuchándonos y entonces no escuchábamos lo demás. Entonces era un poco trabajar en la especificidad. Y eso no es solo pues en Colombia, ¿no? Es decir, es esta tendencia latinoamericana muy de la mano de los argentinos, por ejemplo, ¿cierto? Del WAC, ¿no? Entonces aquí viene el World Archaeological Congress que ya empieza a buscar esas otras tendencias no tan positivistas de la arqueología. Y aquí en los congresos de arqueología, que se hicieron 6, ¿cierto? Seguidos, 7, 6, hay toda una tendencia que incluso tiene varias publicaciones, como por decir un título con Emilio Piazzini, ¿cierto? De la arqueología al desnudo, etcétera, que buscan esas reflexiones desde otros ámbitos de los que tú estás mencionando, que yo también comparto tu posición, porque también estoy en una mirada de la antropología incluso desde fuera en estas disciplinas híbridas, ¿cierto? Y toda esta mirada, nosotros lo llamamos desde la ecología histórica, por ejemplo, ¿cierto? Esta dimensión que efectivamente hace falta. Entonces, pues para no alargarme mucho, los congresos de arqueología sí empezaron a reservar un campo a esas discusiones y se notó aquí en estas jornadas. También hay una mirada que es muy positivista, ¿cierto? La escuela de Pittsburgh sigue teniendo pues esa mirada y es muy válida y se sigue manteniendo y qué maravilla, ¿cierto? Es una forma de verlo. Pero hay otras posiciones también diferentes y que se deben alentar. Pero importante creo, y lo sigo insistiendo, pensar desde la academia, desde la investigación y desde la gestión, porque esa dimensión es… cuando nosotros estudiamos, la gestión no es, sí, llegaba era por carambola, pero hoy día sí es un tema muy complejo. Entonces, la academia, pues en la formación, como tú lo planteas, ¿cierto? La investigación tiene sus líneas concretas, pero en el tema de la gestión, ya la cuestión arqueológica como tal tiene todos unos componentes de la legalidad, de la legislación, etcétera, que son muy claves y que hay que mirar incluso muy disciplinarmente hoy día. Desde la crítica, puede ser desde la universidad, pero también desde la perspectiva profesional. Entonces yo creo que este tipo de eventos y qué bueno que hayan invitado a Eduardo para esas miradas de fuera, porque si no seguimos todos de acuerdo en nuestros discursos, son fundamentales, pero sí hay publicaciones en Colombia. Yo creo que el trabajo pues de Cristóbal de hecho quemó las naves de la arqueología, ¿no? Por un poco esta posición no tan disciplinar y tan cerrada, sino mirando eso que también lo estás planteando y seguramente otros colegas más, pero creo que la arqueología colombiana sí ha aportado en eso, solamente que tal vez faltaría más en la formación de maestrías de pronto esa posición, porque las maestrías en esa posición más están desde la antropología, la arqueología misma le faltaría fortalecerse en esa dimensión. Sí, lo de la existencia de los congresos de arqueología o la asociación es un indicador que el mundo está cambiando en Colombia. También el hecho de que existan programas de antropología o un programa de arqueología, creo que son indicios de que lo que en algún momento fue algo incuestionable, ahora hay como posibilidades de abrirlo, de repensarlo, de mirarlo en otros términos. Y cuando yo planteo lo de, sería muy importante pensar la arqueología en pie de igualdad con la antropología, yo tengo en la cabeza más que procesos de cerramiento, procesos de otro tipo de aperturas. No pienso que es que la antropología tiene que mantenerse separada, incluso a mí mis colegas me cobran un montón el hecho de que yo converse mucho con estudios culturales y que me pare en estudios culturales, cosa que para algunos es una herejía impresionante, los estudios culturales como tal. Entonces yo creo que
ese gesto es un gesto para que crezcamos de otras maneras. Yo creo que la arqueología puede crecer mucho más donde se piense como par de la antropología. Ese es el argumento que yo estoy diciendo, y hay indicaciones muy claras, lo de los congresos, y yo sé que en arqueología como en antropología hay posiciones múltiples. Ustedes saben, yo no tengo que contarles esto, en antropología, si entendemos por antropología social y cultural, ahí existen posiciones incluso políticas desde fachas hasta muy radicales de izquierda, o sea, no es que sea una cosa, o desde aquellos que deifican la ciencia por la ciencia y no se preguntan mucho por la dimensión política, hasta otros que problematizan mucho todo ese tipo de discursos. Entonces, yo creo que eso es positivo. Yo también, como vos, Carlos, pienso que esas cosas son positivas. El problema es cuando se hegemoniza una y esa posición omnibila, oblitera, silencia, y caemos en un totalitarismo epistémico, y yo creo que eso no le ayuda a nadie realmente. Entonces, ese es como el espíritu de lo que yo les estoy diciendo acá. Y algo que yo dije, o sea, aquí está Marta, que estuvo conmigo en la Universidad de Antioquia. Cosas de estas yo las vengo diciendo desde que era estudiante de antropología en la Antioquia, y en esa época me iban a matar. Mejor dicho, en un encuentro de estudiantes de antropología, la mencha, déjemelo a mí, que voy a hacer. Y son ideas que en algún momento eran escandalosas y yo creo que ya no lo son tanto, porque hemos cambiado mucho, y yo creo que hemos cambiado para bien. Bueno, voy a tratar de ser muy sintético y voy a devolverme un poco de la teoría hacia algunos estudiantes que están aquí. La realidad no está fragmentada, la realidad es una totalidad, no está partida. Esa herencia boasiana en realidad es una herencia de la tradición de Occidente, que es en realidad una herencia cartesiana, de suponer que la realidad había que partirla en pedacitos para poderla comprender. En la práctica, digamos que hay muchas teorías, pero no crean que las teorías les van a resolver el problema de la práctica, el problema del ejercicio del científico. Yo recuerdo varias cosas, entre otras una conferencia sobre pensamiento científico del doctor Páramo, y en particular un ejercicio de unos estudiantes de maestría en química analítica que no les salió un ensayo a pesar de que lo hicieron como el mejor texto del mundo. El doctor en química les dijo, eso jamás les va a salir así, porque es que la realidad funciona de otra manera a pesar de que dan teorías, incluso en una ciencia tan dura como la química. En la realidad de la arqueología es lo mismo. Recuerdo bien, para volver al comentario de Pacho sobre la arqueología histórica, una investigación sobre arqueología histórica aquí en el centro de Bogotá, que me llevó a leer una cantidad de cartografías de significación espacial, es decir, no la cartografía, sino por qué la gente vivía en qué sitios, que es un asunto de la antropología social en teoría, unas teorías de las tradiciones, de todo lo que es el proceso, digamos que las corrientes salubristas de principios del siglo XX para lograr entender por qué un objeto como un inodoro con determinadas características formales se estaba haciendo en el centro de Bogotá. La realidad funciona de una manera diferente. Cuando usted se prepara, se debe preparar para ver todo, y eso que he escuchado durante toda esta conversación no es sino solo la presión de una realidad que está enormemente dinámica, en la que la identidad, que es una cosa tan sagrada en unos sentidos, es simple y llanamente un conjunto de consumos de objetos, y los objetos los estudia la arqueología. Entonces, ¿cómo elabora uno la identidad cuando en realidad es un conjunto de consumos de cosas? Puede ser muy duro, pero es así. La identidad es un conjunto de consumos nada más, no hay una metafísica de la identidad. Por tanto, no hay una metafísica de la cultura, porque es que ya establecer las fronteras entre una cultura y otra, la noción misma de cultura como eso puro ya es difícil de aplicar, porque usted mismo es un sujeto hijo por la mañana, es un sujeto estudiante al mediodía y es un sujeto amante por la noche. Entonces, establecer esas fronteras es muy complejo, y entonces no está formando estudiantes para que piensen una realidad que no existe sino en las teorías puras, y las teorías puras pues no explican nada. La realidad es la que le exige a uno una fortaleza metodológica, un conocer de todo un poco para poder decir algo de lo que uno está estudiando. Eso es el pensamiento científico. Gracias. Perfecto.
Bueno, ese pensamiento científico, que no es solamente uno, sino en la práctica han sido múltiples, tiene posiciones epistemológicas distintas. La que acabas de enunciar se llama realismo, de la separación entre teoría y realidad. Te cuento que existen muchas elaboraciones que muestran que la realidad es construcción teórica y construcción ideológica. No hay una realidad afuera del conjunto de representaciones, y entre ellas las teorías con las que operamos las representaciones, que producen efectos materiales en el mundo y nos constituyen incluso como sujetos. Entonces, la separación de realidad-teoría, pues obviamente en los textos de Mario Bunge, del método científico, uno lo encuentra, y él cree que existe la ciencia, pero desde los años 30 para acá, y hablo de los años 30 del siglo pasado, esa discusión de la separación de realidad y teoría ha sido profundamente cuestionada. La realidad es producida teóricamente, es más, la noción de realidad que se asume por fuera de la teoría es un constructo ideológico que precisamente permite la colonialidad del saber de ciertos planteamientos en nombre de la ciencia de verdad. Entonces, los estudios sociales y culturales de la ciencia y la tecnología nos lo pueden mostrar, y también la teoría postcolonial. O sea, no voy a empezar a hablar de nombres y cosas ahí. Lo otro que está ahí es, que me parece importante, es que los objetos que trabajan las disciplinas o los campos académicos, para no ser tan pretenciosos, no son cosas por fuera de las teorías que producen esos objetos. La noción de locura o de crimen o de sexualidad o de cultura o de oriente o de desarrollo son configuraciones teórico-ideológicas, no son cosas allá afuera en el mundo. Y en ese sentido yo creo que el marxismo, y yo reivindico el pensamiento marxista un montón, el marxismo con la noción de praxis nos ha mostrado, por lo menos desde el siglo XIX, que la teoría es una práctica y la práctica está orientada teóricamente. La noción de práctica, de praxis, es una práctica orientada teóricamente hacia la transformación social. Por eso la idea de las 11 tesis de Feuerbach, de que los filósofos han interpretado de múltiples maneras el mundo, lo que importa, sin embargo, es transformarla. Entonces, lo que te quiero decir es, tus posiciones están bien, sí, son una posición, pero casi que cada enunciado ha sido problematizado desde múltiples elaboraciones teóricas, y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer, discutir los lugares teóricos, epistemológicos y por lo tanto políticos desde donde estamos parados nosotros como expertos, y ahí todos estamos en el mismo terreno.